Mi esposa me abandonó por el contador de mi familia, tras heredar $11 millones. Pero cuando descubrí que ambos me robaron $1, 2 millones durante 2 años, los demandé, grabé su confesión, y ahora enfrentan prisión mientras ella suplica perdón. Tengo 31 años. Trabajo en bienes raíces. Y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses, literalmente destruyó mi matrimonio de 7 años, y casi acaba con mi vida financiera. La verdad es que todavía me cuesta creer que todo esto haya sido real. Tipo, hay días en los que me despierto y pienso que tal vez fue una pesadilla, pero luego recuerdo los papeles del divorcio sobre mi mesa, y la cuenta bancaria que quedó en la mitad, y sí, definitivamente pasó. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Lauren en la universidad, porque ahí es donde todo comenzó, aunque en ese momento yo pensaba que estaba viviendo el inicio de mi historia de amor perfecta, no el prólogo de una estafa elaborada que duraría casi una década. Conocí a Lauren en mi segundo año de universidad. Ella estaba en primero y estudiaba marketing o algo así. Yo venía de una familia con dinero, bastante dinero si soy honesto. Mis padres habían hecho su fortuna en bienes raíces comerciales y tenían inversiones por todos lados, pero siempre me educaron para trabajar duro y no depender completamente del dinero familiar. Ya sabes, ese rollo de los ricos que quieren que sus hijos no sean unos inútiles. La cosa es que Lauren no sabía nada de mi situación financiera cuando nos conocimos, o al menos eso creí yo durante mucho tiempo. Nos conocimos en una fiesta de una fraternidad, de esas típicas fiestas universitarias donde todos están borrachos y la música está horrible, y ella estaba ahí con unas amigas riéndose de algo, y yo pensé, ok, esta chica es diferente, tiene algo. Me acerqué, hablamos, y fue como si nos conociéramos de toda la vida, ¿me explico? Ese tipo de conexión instantánea que sientes con alguien y piensas que es destino o algo así. Qué idiota fui, en serio. Empezamos a salir y todo fue perfecto durante meses. Lauren nunca preguntaba por dinero, nunca pedía que pagara cosas caras. De hecho, insistía en pagar su parte de las cuentas cuando salíamos, y yo pensaba, wow, finalmente encontré a alguien que me quiere por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas esas señales que ignoré porque estaba enamorado como un pendejo. Por ejemplo, ella hacía preguntas súper casuales sobre mi familia, tipo, ¿a qué se dedican tus padres? ¿Dónde viven? ¿Qué tipo de inversiones tienen? Pero lo hacía de una forma tan sutil, que yo pensaba que solo era curiosidad normal de novia, no que estaba haciendo una investigación financiera completa de mi familia. También recuerdo que una vez, como a los 6 meses de estar juntos, fuimos a cenar con mis padres por primera vez, y ella fue súper encantadora con ellos, especialmente con mi madre, y mi mamá después me dijo, Benjamín, esa chica es especial, deberías cuidarla. Dios, si mi madre supiera, nos casamos 2 años después de conocernos, yo tenía como 23 años, casi 24, y ella 22. La boda fue relativamente pequeña, como 150 personas, nada súper extravagante, aunque mis padres sí pagaron todo porque, bueno, tenían el dinero y querían que tuviéramos un buen inicio. Durante los preparativos de la boda, Lauren conoció a Thomas, el contador de la familia que manejaba el fondo fiduciario que mis padres habían establecido para mí cuando nací. Thomas tenía como 40 años en ese momento, casado con Amanda, una abogada súper inteligente y exitosa, y tenían una hija pequeña, Chloe, que debía tener como 2 años. Thomas y su esposa fueron a la boda, y recuerdo que Lauren pasó bastante tiempo hablando con ellos, especialmente con Thomas, sobre finanzas y el manejo del dinero, y yo pensé que era genial que mi futura esposa quisiera entender nuestras finanzas familiares, tipo, qué responsable de su parte, ¿no? Qué estúpido suena eso ahora. Después de casarnos, mis padres actualizaron el fideicomiso y agregaron a Lauren como beneficiaria, porque obviamente ella era mi esposa y querían asegurarse de que estuviera protegida financieramente si algo me pasaba. Esto es importante, ténganlo en cuenta. El fideicomiso era considerable. Hablamos de varios millones de dólares en inversiones, propiedades, acciones, básicamente el trabajo de toda una vida de mis padres. Yo recibía distribuciones mensuales del fideicomiso, suficiente para vivir cómodamente, pero no de forma extravagante, porque mis padres querían que siguiera trabajando y construyendo mi propia carrera. Lauren consiguió un trabajo en una firma de marketing corporativo,
y todo parecía ir bien. Teníamos una casa bonita, 2 autos decentes, viajábamos un par de veces al año. La vida era buena, o eso pensaba yo. Los primeros 5 años de matrimonio fueron relativamente normales, con los altibajos típicos de cualquier pareja, pero nada que me hiciera sospechar que algo estaba mal. Lauren siempre fue cariñosa, atenta, o al menos eso parecía, y yo estaba ocupado construyendo mi carrera, en bienes raíces, tratando de hacer algo por mí mismo, y no solo vivir del dinero familiar. Pero entonces, cuando llevábamos como 6 años casados, empezó a pasar algo horrible. Mi padre se enfermó. Cáncer de páncreas, diagnosticado en etapa 4, y los doctores dijeron que le quedaban como 6 meses, tal vez un año si tenía suerte. No tuvo suerte. Murió 5 meses después del diagnóstico, y fue devastador. Tipo, mi padre era mi héroe, la persona que me enseñó todo sobre trabajo duro y responsabilidad, y verlo deteriorarse así fue lo peor que he vivido. Lauren estuvo ahí durante todo el proceso, o al menos físicamente estuvo ahí, yendo conmigo a las quimioterapias, a las visitas al hospital, haciendo comida para mi madre, siendo la esposa perfecta y solidaria. Pero ahora que lo pienso, ella estaba muy interesada en los detalles del fideicomiso y en cómo cambiarían las cosas después de que mi padre muriera, siempre preguntando cosas como ¿y quién va a manejar las inversiones ahora? ¿Y cómo funciona la transición del control del fideicomiso? Y yo solo pensaba que quería entender, para poder apoyarme mejor. Mi madre no duró mucho después de que mi padre muriera. Se enfermó de neumonía como 4 meses después del funeral de mi papá, y aunque al principio parecía que se iba a recuperar, su cuerpo simplemente se rindió. Creo que de tristeza más que nada. Había estado casada con mi padre por 35 años, y simplemente no pudo seguir sin él. Así que en el espacio de 6 meses, perdí a mis 2 padres, y fue como si el piso desapareciera debajo de mis pies, ¿sabes? Lauren otra vez fue súper solidaria. Organizó ambos funerales prácticamente sola porque yo estaba destrozado. Se encargó de los abogados y los papeles legales, y yo le agradecía constantemente por ser tan fuerte cuando yo no podía hacerlo. Ahora sé que solo estaba asegurándose de entender exactamente cuánto dinero había y cómo acceder a él, después de que mis padres murieron. Heredé el fideicomiso completo. Hablamos de aproximadamente 8 millones de dólares en activos líquidos, más propiedades valoradas en otros 3 millones. Básicamente 11 millones de dólares. Thomas seguía siendo el administrador del fideicomiso, y ahora que yo era el único beneficiario principal, además de Lauren como beneficiaria secundaria por ser mi esposa, él tenía que reportarme directamente a mí sobre todas las inversiones y distribuciones. Los primeros meses después de la muerte de mis padres fueron un borrón. Yo estaba en duelo, trabajando en piloto automático, y básicamente dejé que Thomas manejara todo porque, bueno, él había trabajado con mi familia por más de 20 años, y confiaba en él completamente. Lauren también parecía confiar en él. De hecho, empezó a tener reuniones regulares con Thomas para entender mejor las finanzas familiares, y yo pensaba que era genial que se involucrara tanto tipo, ¿qué esposa tan responsable tengo? Todo cambió hace como 8 meses, cuando llevábamos 7 años casados. Llegué a casa del trabajo un día. Era un martes normal, como a las 6 de la tarde, y Lauren estaba sentada en la sala con una maleta al lado. Pensé que tal vez iba a viajar por trabajo, o algo así, pero entonces me miró y dijo, Benjamin, tenemos que hablar. Y yo sentí ese vacío en el estómago que sientes cuando sabes que algo muy malo está por pasar. Se paró, respiró hondo, y me dijo, me voy. Estoy enamorada de otra persona, y ya no quiero estar casada contigo. Así, de golpe, sin ninguna advertencia previa, sin ninguna señal de que las cosas estaban mal, me quedé ahí parado como un idiota, literalmente no podía procesar las palabras, y lo único que atiné a decir fue, ¿qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Todas esas preguntas estúpidas que uno hace cuando te destrozan el corazón. Y ella me dijo, con una calma que ahora me parece terrorífica, he estado viendo a alguien por 2 años, lo amo, y me voy a vivir con él. ¿Puedes creerlo? 2 años de affair. Y yo no tenía ni puta idea. Le pregunté quién era, obviamente. Y cuando me dijo Thomas, juro que pensé que estaba bromeando, tipo, Thomas el contador, Thomas el hombre casado con 2 hijos, Thomas que había trabajado con mi familia por décadas, ese Thomas. Pero ella solo asintió y dijo, sí, ese Thomas. Y nos vamos a vivir juntos. Él va a dejar a Amanda. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol.
No solo me estaba dejando por el hombre que manejaba toda mi herencia, el hombre en quien mis padres habían confiado ciegamente, el hombre que tenía acceso a cada detalle de mis finanzas. Le grité, le dije de todo, le pregunté cómo podía hacerme esto especialmente después de que acababa de perder a mis padres, y ella solo me miró con esos ojos fríos y me dijo, lo siento, Benjamin, pero ya no te amo. Tal vez nunca te amé realmente. Esas palabras, juro, que esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Lauren se fue esa noche, tomó su maleta y se fue. Y yo me quedé solo en esa casa que habíamos comprado juntos, rodeado de fotos de nuestra vida perfecta que resultó ser una completa mentira. Los siguientes días fueron horribles. No comía, apenas dormía, llamaba del trabajo diciendo que estaba enfermo, y básicamente me la pasaba en la cama preguntándome qué había hecho mal, en qué momento se había roto todo, cómo no me había dado cuenta de que mi esposa tenía un affair de 2 años con mi contador. Mis amigos trataron de apoyarme, pero yo estaba demasiado avergonzado para contarles todos los detalles, especialmente lo de Thomas, porque sonaba como una mala película de telenovela. Como 2 semanas después de que Lauren se fue, estaba en mi casa un sábado por la tarde, probablemente en pijama y sin haberme bañado en 2 días, cuando alguien tocó la puerta. Pensé qué tal. A veces era algún amigo viniendo a verificar que no me hubiera suicidado, o algo así. Pero cuando abrí la puerta era Amanda, la esposa de Thomas, y tenía a su hija Chloe de la mano. Chloe debía tener como 3 o 4 años en ese momento, una niña pequeña súper linda con el pelo rizado. Amanda se veía terrible, ojos rojos de llorar, ropa arrugada, y me dijo, necesito hablar contigo ahora, es sobre Thomas y tu esposa. La dejé pasar. Le di un jugo a Chloe y puse una película de Disney para que no escuchara lo que íbamos a hablar. Y entonces Amanda me soltó la bomba que cambiaría todo. Me dijo que Thomas la había dejado hacía una semana, que se había ido a vivir con Lauren, y que ella había estado investigando las finanzas de su matrimonio porque sospechaba que algo raro estaba pasando. Amanda es abogada, ya lo mencioné, pero no cualquier abogada. Ella se especializa en fraude financiero y litigios corporativos. Básicamente, la peor persona para intentar estafarla, y lo que encontró fue devastador. Thomas había estado desviando dinero de mi fideicomiso por casi 2 años. Exactamente el mismo tiempo que había estado teniendo el affair con Lauren. No eran cantidades grandes de golpe, porque eso hubiera levantado sospechas, sino transferencias pequeñas aquí y allá, inversiones falsas, comisiones infladas. Básicamente, sangrado lento del fideicomiso que sumaban como $400,000 en total. $400,000 que Thomas y Lauren habían robado sistemáticamente de mi herencia, del dinero que mis padres habían trabajado toda su vida para acumular. Amanda tenía evidencia, documentos que había encontrado en la computadora de Thomas, emails entre él y Lauren, discutiendo las transferencias, planes de cómo iban a usar el dinero robado para irse juntos a vivir a otro estado. Básicamente una conspiración completa documentada porque estos idiotas pensaron que nunca los iban a descubrir. Y la peor parte, la parte que casi me hace vomitar ahí mismo en mi sala, fue que Lauren aparentemente había planeado todo desde el principio. Amanda encontró un email de Lauren a Thomas de hace 5 años, antes de que siquiera hubieran empezado el affair físico, donde ella le decía que necesitaban ser pacientes, que ella se había casado con el niño rico, específicamente por su dinero, y que una vez que los padres murieran, y el fideicomiso pasara completamente a mi nombre, podrían empezar a tomar cantidades más significativas sin que nadie lo notara, porque yo estaba demasiado ocupado, trabajando y confiaba ciegamente en Thomas. Me quedé sentado ahí escuchando a Amanda explicarme todo esto, viendo los documentos que había traído, los emails, las transferencias bancarias, y sentía como si mi cerebro no pudiera procesar la información. No solo mi esposa me había sido infiel, no solo me había dejado, sino que todo nuestro matrimonio había sido una mentira calculada para robarme. Ella nunca me había amado, nunca le había importado quién era yo como persona, solo había visto dólares y una oportunidad fácil de enriquecerse. Y Thomas, el hombre en quien mis padres habían confiado con todo, el hombre que había estado en el funeral de mi padre y había dado un discurso emotivo sobre cuánto lo admiraba, había sido cómplice de todo esto, probablemente desde antes de que mis padres siquiera murieran, planeando cómo robarle a su hijo huérfano. Amanda me dijo que quería demandar, que tenía suficiente evidencia para no solo ganar civilmente,
sino también para presentar cargos criminales por fraude y malversación de fondos. Pero necesitaba mi cooperación porque el dinero robado era de mi fideicomiso, no del suyo, así que técnicamente yo era la víctima principal. Le dije que sí inmediatamente. Tipo, ni siquiera tuve que pensarlo. Porque en ese momento, todo el dolor y la tristeza que había estado sintiendo se convirtió en rabia pura. Estos hijos de puta habían destruido mi vida, habían deshonrado la memoria de mis padres, habían robado dinero que no era suyo, y yo iba a asegurarme de que pagaran por cada centavo y cada mentira. Amanda y yo nos convertimos en aliados esa tarde, unidos por nuestra necesidad de venganza contra las dos personas que nos habían traicionado de la manera más horrible posible. Los siguientes meses fueron una locura de abogados, investigadores privados, auditorías forenses del fideicomiso y preparación de demandas. Amanda contrató a un colega suyo que se especializa en fraude financiero para manejar mi caso. Y entre los dos, armaron un caso tan sólido que nuestros abogados decían que era prácticamente imposible que perdiéramos. Presentamos demandas civiles contra Thomas y Lauren por fraude, malversación, incumplimiento de deberes fiduciarios, angustia emocional intencional, básicamente todo lo que pudimos pensar. También presentamos cargos criminales con la oficina del fiscal del distrito, y después de revisar la evidencia, ellos también decidieron proceder con cargos de fraude en segundo grado, que en nuestro estado puede resultar en hasta 10 años de prisión. Durante todo este proceso, Lauren intentó contactarme varias veces. Al principio, eran mensajes de texto casuales, tipo, «Hola Benjamin, ¿cómo estás? Deberíamos hablar». Y yo los ignoraba completamente. Pero después de que ella y Thomas fueron notificados oficialmente de las demandas, los mensajes se volvieron más desesperados. Me llamaba llorando, diciendo que todo era un malentendido, que Thomas la había manipulado, que ella no sabía que lo que estaban haciendo era ilegal, puras mentiras obvias, considerando que teníamos emails de ella, planeando exactamente cómo robar el dinero. Un día apareció en mi casa, tipo, literalmente llegó sin avisar, tocó la puerta, y cuando abrí estaba ahí parada con lágrimas en los ojos, vestida con ese vestido azul que sabía que me gustaba, tratando de verse vulnerable y arrepentida. Me dijo que había cometido un error terrible, que nunca debió dejarme, que Thomas la había engañado haciéndole creer que yo no la amaba, toda una historia dramática que sonaba como si la hubiera sacado de un guión de telenovela barata. Y luego vino lo bueno. Me dijo que si yo retiraba las demandas y dejaba que ella volviera, podríamos empezar de nuevo, olvidar todo lo que había pasado, que ella me compensaría siendo la mejor esposa del mundo. ¿Puedes creerlo? Esta mujer pensó que después de planear sistemáticamente durante años robarme y destruir mi vida, podía simplemente llorar un poco, y yo la perdonaría, y retiraría las demandas que la iban a mandar a prisión. Le dije que se fuera, que si volvía a aparecer en mi propiedad llamaría a la policía, y ella cambió inmediatamente de actitud. Pasó de víctima llorosa a bruja furiosa en como 2 segundos, gritándome que me iba a arrepentir, que iba a destruirme en corte, que tenía información sobre mí que podía usar. Básicamente, amenazas vacías de alguien que sabía que estaba completamente jodida. Amanda era una genio estratégica, la verdad. Sabía que necesitábamos más evidencia directa de Lauren, admitiendo su participación en el esquema de fraude, porque aunque teníamos los emails, un buen abogado defensor podría argumentar que Thomas la había manipulado o que ella no entendía completamente lo que estaba pasando. Así que Amanda inventó un plan que era arriesgado pero brillante. Le pidió a una amiga mutua de ella, y Lauren, alguien que Lauren no sabía que estaba del lado de Amanda, que invitara a Lauren a tomar café y casualmente mencionara que había escuchado sobre las demandas. La amiga llevaba un dispositivo de grabación escondido en su bolso, completamente legal en nuestro estado, porque solo se requiere el consentimiento de una parte para grabar una conversación, y durante ese café Lauren básicamente confesó todo. La grabación era oro puro. Lauren diciéndole a la amiga exactamente cómo había planeado casarse conmigo por dinero, cómo había seducido a Thomas específicamente porque él tenía acceso al fideicomiso, cómo habían coordinado las transferencias fraudulentas, todo. La amiga le preguntó si no se sentía mal por lo que había hecho, y Lauren literalmente dijo, y cito, porque escuché la grabación como 1000 veces. Benjamin es un idiota que nunca supo lo que tenía. Sus padres eran unos engreídos ricos,
y ese dinero debería haber sido mío de todas formas, por tener que soportar 7 años de matrimonio aburrido con un hombre que no tenía personalidad. Escuchar esas palabras, escuchar a la mujer que yo había amado con todo mi corazón, con quien había planeado tener hijos, con quien pensaba que iba a envejecer. Decir esas cosas sobre mí fue como recibir una puñalada, pero también fue liberador en cierta forma porque confirmó que nada de lo que había pasado era mi culpa, que yo no había hecho nada malo excepto confiar en la persona equivocada. Amanda no perdió tiempo y envió una copia de la grabación directamente a la compañía donde Lauren trabajaba, junto con un resumen de las acusaciones criminales y civiles pendientes en su contra. La despidieron en menos de una semana, supuestamente por conducta inconsistente con los valores de la compañía, pero todos sabíamos que era porque no querían estar asociados con alguien acusado de fraude. Sin trabajo y con las facturas legales acumulándose, Lauren empezó a entrar en pánico real. Trató de contactarme otra vez, esta vez a través de su abogado, proponiendo un acuerdo donde ella devolvería su parte del dinero robado a cambio de que yo retirara los cargos, pero Amanda me convenció de no aceptar ningún acuerdo que no incluyera consecuencias penales reales para ambos. Thomas, mientras tanto, fue arrestado como 3 semanas después de que presentamos los cargos criminales. Lo arrestaron en su oficina, enfrente de sus colegas y clientes, y la noticia se esparció rápido en los círculos financieros locales porque él había sido un contador respetado con clientes importantes. Su licencia fue suspendida inmediatamente pendiente la resolución del caso, lo que significaba que no podía trabajar y no tenía ingresos. Lauren tuvo que usar casi todos sus ahorros, que irónicamente incluían dinero robado de mi fideicomiso, para pagar la fianza de Thomas, como $150,000, lo que los dejó básicamente sin dinero líquido. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente feas de una manera que no esperaba. Como una semana después de que Thomas salió bajo fianza, apareció borracho en la casa de Amanda, gritando que todo era culpa de ella, que ella lo había empujado a los brazos de otra mujer por ser una perra fría y calculadora. Sus palabras, no las mías, y que iba a quitarle la custodia de Chloe para que ella viera lo que se sentía perder algo valioso. Amanda llamó a la policía inmediatamente, y, cuando llegaron encontraron a Thomas tratando de patear la puerta, completamente fuera de control. Lo arrestaron otra vez, esta vez por alteración del orden público y violación de una orden de restricción que Amanda había obtenido contra él días antes. Pero lo peor fue que Chloe vio todo. La pobre niña estaba traumatizada, llorando y preguntando por qué su papá estaba gritando y por qué los policías se lo llevaban. Amanda me llamó esa noche, completamente destrozada, diciéndome que no sabía cómo iba a explicarle a Chloe lo que estaba pasando, cómo iba a protegerla del caos que Thomas había creado. Fui a su casa inmediatamente, y pasé como 3 horas ayudándola a calmar a Chloe, leyéndole cuentos, jugando con ella, tratando de hacerla sentir segura. Y ahí empezó algo inesperado. Amanda y yo nos volvimos no solo aliados legales, sino también amigos de verdad. Yo entendía su dolor, porque Thomas me había traicionado tanto como la había traicionado a ella, y ella entendía el mío, porque Lauren había destruido mi vida tanto como Thomas había destruido la suya. Empecé a pasar más tiempo en su casa, ayudando con Chloe, especialmente durante las noches cuando la niña tenía pesadillas y no quería dormir, y supongo que nos dimos apoyo mutuo de una forma que nadie más podía darnos. La primera audiencia en corte fue hace como 2 meses, y fue absolutamente surreal. Lauren y Thomas entraron juntos, tomados de la mano, tratando de presentar un frente unido, pero se les veía miserables. Lauren había perdido como 10 kilos, tenía ojeras, se le veía el pelo sin arreglar, muy diferente de la mujer perfectamente arreglada que había sido durante nuestro matrimonio. Thomas se veía peor, con traje barato y arrugado, barba de varios días, como alguien que no había dormido bien en meses. Nuestros abogados presentaron la evidencia, los emails, las transferencias bancarias, la confesión grabada de Lauren, testimonios de otros clientes de Thomas, que habían empezado a revisar sus cuentas y estaban descubriendo discrepancias similares, básicamente un caso hermético que no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad. Sus abogados trataron de argumentar que las transferencias habían sido malentendidos, que se podía explicar todo como errores contables o decisiones de inversión legítimas que simplemente no habían funcionado, pero era obvio que nadie en esa sala les creía, ni siquiera ellos mismos parecían convencidos de sus propios argumentos.
El juez revisó la evidencia y programó el juicio para dentro de 3 meses, pero comentó que basándose en lo que había visto hasta ahora, las perspectivas no se veían favorables para los acusados, lo cual es lenguaje judicial para decir que están completamente jodidos. Después de la audiencia, mientras salíamos del juzgado, Lauren trató de acercarse a mí otra vez, pero Amanda literalmente se interpuso entre nosotras y le dijo que si no se alejaba iba a añadir acoso a la lista de demandas civiles. Las últimas semanas han sido extrañas, tipo, estoy en este limbo esperando que el juicio comience mientras trato de reconstruir mi vida. Lauren y Thomas, básicamente han perdido todo. Sus trabajos, sus ahorros, su reputación, y probablemente van a ir a prisión por varios años si los encuentran culpables, lo cual es casi seguro según nuestros abogados. La compañía de Thomas ya acordó pagarme una compensación parcial de su póliza de seguro de errores y omisiones, como $200,000, que es mejor que nada, pero obviamente no cubre el total de lo que robaron. El resto probablemente nunca lo voy a recuperar, porque ellos ya gastaron la mayoría en su estilo de vida durante los últimos 2 años, viajes caros, ropa de diseñador, un auto nuevo que Thomas compró el año pasado, básicamente viviendo la buena vida con mi dinero, mientras yo pensaba que mi matrimonio era sólido. He estado pasando mucho tiempo con Amanda y Chloe últimamente, la verdad. Chloe me ha tomado cariño, y a veces me llama tío Ben, lo cual me derrite el corazón porque es una niña súper dulce que no se merece nada de este caos. Amanda y yo no somos nada romántico. Para que quede claro, solo amigos que pasaron por la misma mierda y se entienden de una forma que nadie más puede. Pero a veces me pregunto si en el futuro, después de que todo esto termine y ambos hayamos sanado un poco, podría haber algo más. Pero eso es adelantarme demasiado. Por ahora estoy enfocado en ganar este caso, recuperar lo que pueda de mi dinero, y asegurarme de que Lauren y Thomas reciban exactamente lo que merecen. La semana pasada Chloe me preguntó por qué su papá no vivía con ellas ya, y qué le iba a decir, tipo, tu papá es un ladrón y un mentiroso que traicionó a tu mamá y está a punto de ir a prisión. Obviamente no le dije eso, solo le dije que a veces los adultos toman malas decisiones y tienen que enfrentar las consecuencias, y que lo más importante era que su mamá la amaba mucho, y yo también estaba ahí para ella. Se quedó pensando un momento, y luego me dijo, está bien, tío Ben, igual me gusta más cuando estás tú aquí. Y eso, la verdad, hizo que todo esto valiera la pena de alguna forma. Saber que algo bueno pudo salir de esta pesadilla absoluta que ha sido el último año de mi vida.